Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ya nos encontramos en la lectura número 58, hermanos. La lectura número 58 es bien importante, o de verdad que debe generar en nosotros alegría, porque implica que comenzamos un libro nuevo. Comenzamos el libro de Deuteronomio. Quería mostrarles algo que tengo que no les había mostrado, y es lo que viene siendo todo el cronograma. Y mira cómo vamos. Todo esto ya pinto de azul. Ahora voy a pintar el de hoy. Y bueno, hermanos, así nos encontramos. Gracias y paz del Señor. De verdad que es una alegría. Ya casi terminamos todo febrero. Esto implicado, hermanos, hasta la lectura anterior, la lectura 57, que hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ya vamos por Deuteronomio, quinto libro del Pentateuco. Amén. Bueno, hermanos, sin más que agregar, y bueno, quería hoy mostrarles, es algo que voy a comenzar a hacer ahora, mostrarles cómo vamos, porque de verdad cuando lo veo que ya va pintándose está hermoso. Vamos a leer, hermanos, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Deuteronomio capítulo 1 y capítulo 2 vamos a estar leyendo, amén. Bajo la autoridad del Señor, ya lo vamos a hacer. Escrito está, hermanos. Capítulo 1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazeroc y Disahar. Hay 11 días de camino desde Joreg hasta Cades Barnea, por el camino del monte Seir. En el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb y dijo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte, vuélvanse, pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos, en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev, y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo les hablé: yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga, tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Escojan de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Entonces ustedes me respondieron: bueno es que se haga lo que has dicho. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus. En aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije: oigan los pleitos entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano, o el extranjero que está con él. No mostraron parcialidad en el juicio,
lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré. En aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. Entonces salimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado. Y llegamos a Cades Barnea. Y les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor lo ha hecho, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales extranjeras. Me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre ustedes, un hombre por cada tribu. Ellos salieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Entonces tomaron en sus manos el fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe y dijeron: es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo les dije: no teman ni le tengan miedo. El Señor su Dios, que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por este lugar. Lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Pero con todo eso, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar. Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Perdón, hermano. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó también contra mí por causa de ustedes y dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Además, en cuanto a los pequeños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá, y a ellos les daré la tierra, y ellos poseerán la tierra. Pero ustedes vuélvanse y vayan hacia el desierto, por el camino del Mar Rojo. Entonces ustedes respondieron: hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo: diles, no suban ni peleen, pues yo no estoy entre ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa.
los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas, y los derrotaron desde Seir hasta Orba. Perdón, hermanos. Entonces volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso. Por eso ustedes permanecieron en Cades muchos días, los días que pasaron allí. Capítulo 2. Después nos volvimos y salimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte Seir. Entonces el Señor me habló: ustedes han dado ya bastantes vueltas alrededor de este monte, vuélvanse ahora hacia el norte. Y da orden al pueblo diciendo: ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, y ellos les tendrán miedo, así que tengan mucho cuidado. Bien. Ahora, así que tengan mucho cuidado, no los provoquen, porque no les daré nada de su tierra. Estoy leyendo el versículo 5, hermano. Ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú le he dado el monte Seir por posesión. Les comprarán con dinero los alimentos para comer, y también con dinero comprarán de ellos agua para beber, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Versículo 8. Pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú, los hijos de Esaú que habitan en Seir, los del camino de Araba y lejos de Efag y de Sión. Y de Esión Heber. Versículo 8. Pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, lejos del camino de Araba, lejos de Elag y de Esión Heber, y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo: no molestes a Moab ni los provoques a la posición, pues he dado a los hijos de Lot por posesión. Antes habitaban allí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Versículo 12. Los héroes habitaban antes. Bien. Versículo 12, hermanos. Los oreos habitaban antes en Seir, pero los hijos de Saúl se lo desalojaron y lo destruyeron adelante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Levántense ahora y crucen el torrente de Serec, dijo el Señor, y cruzamos el torrente de Serec. El tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Serec fue de 38 años, hasta que pereció toda generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como el Señor lo había jurado. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos del medio del campamento hasta que todos perecieron. Pero todos los hombres de guerra ya habían perecido entre ellos. El Señor me habló: tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab, versículo 16. Cuando todos los hombres de guerra ya habían perecido entre su pueblo, el Señor me habló: tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab, y cuando llegues frente a los amonitas, no molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Esta región es también conocida como la tierra de los gigantes.
porque antiguamente habitaban gigantes en ella, a los que los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los ancianos. Bien. Sonsomeo. Versículo 21. Pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos, y los amonitas los desalojaron y se establecieron en su lugar, tal como Dios hizo con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, cuando destruyó a los horeos delante de ellos y ellos lo desalojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy, y a los abeos que habitaban en Aldea hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y se establecieron en su lugar. Versículo 24. Levántense, pónganse en marcha y pasen por el valle de Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sejón, amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comenzó a tomar posesión y entra en batalla con él. Hoy comenzaré a infundir el espanto y terror tuyo sobre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Versículo 26, hermano. Entonces desde el desierto de Cademo envió mensajero a Sejón de Babilonia, bien, con palabras de paz diciéndole, déjame pasar por su tierra. Estoy en el versículo 27, solamente iré por el camino sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderá comestibles por dinero para que yo pueda comer y me dará agua por dinero para que pueda beber. Bien. Bien, versículo 29. Tal como hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitan en Seir y los amonitas que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Sehón y su tierra están en tu mano y comienzan a ocuparla. Bien, versículo 32. Entonces Sejón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Jaasa, y el Señor nuestro Dios los entregó a nosotros, y los derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades, y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad, no dejamos ningún sobreviviente. Versículo 35, tomamos solamente como nuestro botín los animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado, desde Aloser, que está a la orilla del valle del Arnón, y desde la ciudad que está en el valle hasta la ciudad de Galac. No hubo ciudad inaccesible para nosotros. El Señor nuestro Dios nos las entrega hoy, nos entregó todas, pero conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios había prometido, no te acercaste a la tierra de los amonitas, a todo lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades del monte. Bueno, hermanos, esta ha sido la lectura de hoy. Les pido disculpas por como leí. En estos es importante entender algo, que cuando se nombra, por ejemplo, ahora como para hablar de qué se trata, dar un poco de luz a lo que acabamos de leer. Nuevamente les pido disculpas, hermanos, por la lectura.
hay algo bien interesante que quiero decir antes de terminar el libro de Pentateuco, y es que cuando yo leo los libros del Pentateuco, yo debo tener presente que esos libros están interconectados. Es decir, no puedo interpretarlo de manera separada, no, es como las cartas paulinas, toda la doctrina se conecta, aun cuando se escriben en situaciones distintas, iglesias distintas, a pastores distintos, con realidades distintas, la teología es la misma. Bueno, es lo mismo que pasa con el Pentateuco. Entonces, hermanos, Deuteronomio 1, ¿qué es lo que hace Moisés? Renueva y explica el pacto. No da un pacto, no da lo que hace renovar. Recordemos que este es el momento que lo está dando. Todos esos que Dios dijo que iban a morir de 20 años para arriba, solo iban a quedar los de 20 años para abajo. Bueno, acá en esta lectura es el cumplimiento de eso. Ya han pasado 40 años bajando en el desierto, y bueno, como son todos nuevos prácticamente, porque es una generación nueva, que Moisés tuvo que contarlo de Egipto, todo eso que hizo, porque hermano, estamos hablando, ya tienen 40 años bajando en el desierto, y hay gente que tiene 20 años de vida, 25 años de vida. Bueno, esa gente no conocía ya nada de eso. Entonces Moisés lo que hace es renovar y explicar el pacto de la ley. No dar una ley nueva, es explicársela a ellos. Bien, así que es la misma ley, pero ahora con mucha más claridad para que entendieran. Bueno, puedo nombrar más cosas, como por ejemplo, viste la orden que acabamos de leer de crear Dios de salir de Orec, ese lugar donde está, viste que cuando cometieron lo malo, Dios les dijo continúen, salgan. Y porque el mandato siempre de Dios es avanzar hacia Canaán, eso fue a la tierra prometida. También, bueno, habla sobre el nombramiento de los jueces para ayudar en el gobierno, reprende el pecado en cada arnea, donde hay murmuración, miedo, incredulidad. Por eso esa generación no entró. Y también describe de manera tardía, ¿sí? O el intento tardío, más que de manera tardía, el intento tardío de subir a pelear cuando Dios ya lo había prohibido, ¿sí? Si Dios ya lo prohibió, no subas. Bueno, más o menos, bueno, para entender un poco esto del capítulo 1 de Deuteronomio 1, lo que puedo decir, por lo menos 3 cosas rápidamente. Esta parte del pacto es la misma alianza, repetida pero ahora explicada. Por eso nosotros podemos entender un poco más lo que antes solo se había nombrado, ahora Moisés le está explicando. Porque bueno, el pueblo es bastante lento, hermano, llevan 40 años en el desierto. ¿Qué podemos decir? Era una generación nueva, hermano. Gente que no conoció a Egipto y eran lentos para entender. Lo segundo, hermanos, es que la clave del capítulo es la incredulidad. Acá vamos a hablar de eso. Es que ellos veían, Moisés comienza, hermanos, no vieron lo de Egipto, pero ellos tenían una columna de fuego durante la noche, una nube que lo protegía del sol durante el día, una alimentación diaria, entendiendo que tenían el penúltimo día para tomar la comida de 2 días, el resto de los días tenían comida diaria. Y bueno, hermanos, aún así no confían en las promesas de Dios. Eso es lo que vemos. Y Dios tiene que hablar con ellos. Por medio de Moisés diciendo, mira, todo lo que Dios ha mostrado, todas las obras de Dios, y aún no hay confianza en el Señor. Así que bueno, hermanos, puedo decir también que los jueces debían jugar sin favoritismo. Además, sin temor, porque el juicio es de Dios. Mira, algo bien interesante también que quisiera comentar, que no lo tenía anotado, pero quisiera comentar, es que en la lectura vemos que habían requisitos específicos. Nombran acá por lo menos 3, pero habla de que no cualquiera, hermanos, es decir, a quien nosotros coloquemos al ser una función, debe cumplir ciertos requisitos, si no, no lo coloquemos.
Y en Deuteronomio 2, hermanos, de manera general, Israel vuelve y recorre rutas largas hasta aprender a seguir la dirección de Dios. Es decir, esos 40 años, hermanos, que pasaron en el desierto, solo era para que aprendieran a obedecer a Dios. Mira, hermano, no se trata, por ejemplo, es como cuando hablamos de tema, la oración. Dios quiere que ore. Dice, bueno, pero ahora no lo siento. Bueno, pero Dios quiere que ore. Eso es obediencia, que te congregues, eso es obediencia, ofrendar, eso es obediencia. No se trata, cuando hablamos de ofrendar, de cuánto dinero des, se trata de que ofrendes. Porque eso es obediencia y Dios bendice así, y así es como Dios gobierna a la iglesia. Entonces, todo ese tiempo, todas esas andanzas por, hermano, 40 años, lo que hicieron fue obrando a ellos a que hicieran las cosas bien. En Sihón se subraya algo que es bien interesante, y es que Dios endurece su corazón para entregarlo a Israel. Y podemos ver eso, hermano, que Dios dirige el curso de los hechos. Perdón. Sí, pero puedo decir esta parte de acá porque ¿qué es lo que hace Dios? Subraya en el tema de Sihón, es que Dios endurece su corazón para entregarlo a Israel. Entonces vemos cómo los enemigos, hermanos, se endurecían y vemos que esta gente voluntariamente ellos no querían hacer, y Dios también permite eso, los entrega. Cuando nosotros entendemos, cuando el corazón, Dios endurece el corazón de alguien, lo que hace Dios es dejarlo conforme a sus pensamientos. Ellos voluntariamente, a sus propios deseos, es dejarlo, es endurecerse contra la voluntad de Dios. Entonces Dios de esa manera dirige el curso de los hechos, y por eso es que todas las cosas Dios las usa para nuestro bien. Vemos, por ejemplo, en cuanto a luces, sobre este capítulo 2, Moisés explica, hermanos, que esas naciones también recibieron tierra por acto de Dios. Viste que los moabitas habían desalojado a los gigantes. Bueno, fue Dios, fue Dios había hecho, y eso, hermanos, es importante porque hay que reforzar algo, es que Dios pone límites, y nosotros debemos vivir conforme a esos límites. Dios, si ya saben, Dios entregó esto, bueno, demos gracias a Dios y nosotros sepamos cuál es nuestro límite, cuál es nuestro rol, y dediquémonos a eso. Podemos ver esto, hermano, como tal vez en las casas, todos los hombres deben ser líderes, pero en la iglesia no. Bueno, ser líder en tu casa. Muchos quieren ser líderes en la iglesia, pero no en sus casas, cuando lo orden correcto es ser líderes en nuestra casa, así ahí bendecir a la iglesia, siendo líderes también. Así que, hermanos, por lo menos para nombrar algunas luces, porque hay un montón de cosas para hablar en el capítulo 2, es que entiendan que en el capítulo 2, hermanos, se trata de que Israel vuelve y recorre esas rutas largas hasta que aprenden a seguir la dirección de Dios. Dios manda pasar a Edom, Moab y Amón sin atacar. Esas tierras Dios se las asignó a ellos. Por eso les dice, a ellos no los ataquen, ustedes pasen de lado. Entonces el tema de los límites que decía hace un momento. Y bueno, luego se abre el camino hacia la guerra con Sihón, cuando el rechazo llevó a la conquista de Sihón. Entonces vemos que Dios está dejando pasar a Edom, Moab y Amón, pero a Sihón Dios lo endurece y permite que no los deje pasar, que salga más bien a atacarlo, y eso hace que estos se defiendan, reaccionen y conquisten esta tierra. Bueno, hermanos, en general de eso, comentario que puedo hacer de capítulo 1 y capítulo 2. Así que bueno, vamos a orar y que el Señor nos ayude a confiar en su guía, hermanos, a ser obedientes, porque a veces podemos durar mucho en tiempo en algo y es por desobediencia. Así que oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios maravilloso. Señor, yo ruego para que tú nos des la capacidad de obedecer, que, Señor, aprendamos a obedecer. Pablo dice, yo he aprendido a vivir en la escasez y en abundancia, que aprendamos a vivir, Señor, obedeciendo
haciendo tu voluntad. Porque todo lo que tú haces, Señor, es para eso. Que no seamos como estos que tuvieron que pasar como 40 años en el desierto para poder entender la voluntad y ahí comenzar a obedecer al Señor. Obra. Pero Señor, si alguien se tiene que tardar 40 años, si yo tal vez tengo que demorar 40 años, Señor, que se haga tu voluntad. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta sería la oración de hoy. Lectura número 48, 27 de febrero, lectura número 58, leyendo Deuteronomio capítulo 1 y capítulo 2. Así que bueno, hermanos, con esta oración que hemos despedido, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes.